Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Comienza el segundo tiempo. El presidente Iván Duque cumple 2 años de un gobierno que se vio afectado por la crisis derivada de la pandemia del coronavirus. De la mano del exministro Juan Camilo Restrepo, analizaremos los avances en materia económica, los desaciertos y lo que está todavía por hacer. Los sinsabores del campo. La agricultura ha mostrado crecimientos en los últimos trimestres y ha sido protagonista en medio de la pandemia, pero el gobierno tiene muchas deudas sin pagar con los campesinos. Analizaremos el tema con Jorge Enrique Bedoya, el principal vocero de los productores agrarios. Y el turismo no se detiene. A pesar de las dificultades propias de esta época, hay empresas que le siguen apostando a la construcción de infraestructura turística. En la movida empresarial, Juan Fernández nos contará de nuevos negocios en este sector. El gobierno del presidente Iván Duque cumple este próximo viernes 2 años y aunque en los últimos meses muchos de sus planes se vieron trastocados por la pandemia del coronavirus, el balance de su gestión es muy discutido entre los diferentes sectores. Para analizar un poco los avances y las dificultades, lo que hay hacia adelante en el campo económico durante este gobierno, saludo al doctor Juan Camilo Restrepo, exministro, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy buenas tardes a todos ustedes. Un placer en saludarlos. Exministro, muchas gracias, doctor Restrepo, por acompañarnos nuevamente en Signo Pesos. ¿Qué calificación le puede dar usted? ¿Qué opinión tiene de la gestión económica del gobierno Duque durante estos primeros 2 años? Bueno, yo creo que al gobierno Duque le ha tocado una situación inédita. Por lo tanto, pues no sería adecuado entrar a calificarlo. Porque lo cierto es que todo el libreto que se estaba jugando y desarrollando hasta marzo de este año quedó superado, cambiado en su totalidad, y en los últimos 4 meses, 5 meses estamos en un nuevo escenario. Hasta el momento estamos viendo las cifras malas, muy malas, de este primer cuatrimestre de pandemia, pero no solo en Colombia, en toda América Latina y en todo el mundo. Es decir, un desempleo que junto con los inactivos está rondando el 30%, un crecimiento que se está proyectando a niveles del menos 10% este año por lo menos, y un retroceso en índices de pobreza aterrador. Según Fedesarrollo, esta pandemia nos va a dejar la mala herencia de retroceder 10 años en los avances de pobreza. Entonces, la gran tarea del gobierno, quien ya se ha aplicado a imponer y a tomar las medidas de emergencia de corto plazo, lo que queda ahora por delante es cómo se van a abocar los problemas estructurales que necesita el país. ¿Se los va a dejar el próximo gobierno o los va a abocar el gobierno actual? ¿El gobierno actual se va a dedicar a hacerle la gerencia del corto plazo de la pandemia o va también a meterle el estudio a temas más estructurales como lo de las pensiones, como el tema laboral, etcétera, que requiere unos consensos políticos que hasta el momento no se están viendo promovidos por el actual gobierno? Ese sería el balance que yo haría. Pero este año vamos a tener unos indicadores supremamente malos. Ojalá que no haya necesidad de restablecer confinamientos nuevamente masivos para que en el año entrante la economía, como un pesado tren que de pronto se detuvo en seco, vuelva a tomar momentum y velocidad. Doctor Restrepo, hacia adelante quedan 2 años y usted habla de reformas que son estructurales, pero que aprobarlas en el Congreso al tiempo sería muy difícil. La tributaria, se habla de una reforma en el ámbito laboral y también pensional. ¿Usted cuál cree que debería ser la prioridad en estos 2 años del gobierno Duque en términos económicos? ¿Cuál sería esa reforma estructural que necesitaría el país? Pues esas 3 que se han mencionado son muy importantes y muy útiles. Naturalmente, la tributaria ahora no tendría cómo plantearse, sería un suicidio para el gobierno que lo haga.
Esa reforma queda para el año entrante o para el subsiguiente y será el nuevo gobierno prácticamente el que la administre. Pero el gobierno actual la debe ir estudiando, no la tiene estudiada. Se ha dicho que no es el momento, pero sí la puede ir estudiando. Ahora ha convocado una misión de expertos extranjeros para que estudie el tema de las exenciones, deducciones y minoraciones. Ese es un avance. En materia pensional, que también estamos muy mal en lo estructural, no hay nada. Ahí sí es que no hay nada, no se ha estudiado nada, y cuando llegue el momento políticamente propicio, sería bueno que sorprendiera al gobierno con algo ya más elaborado y estructurado. Y también en el tema del desempleo y la lucha contra la pobreza. De manera que, en síntesis, en este momento no es factible, a mi modo de ver, reformas estructurales en el Congreso, pero eso no obsta para que las vaya estudiando con todo juicio el gobierno, buscando unos consensos para que inmediatamente haya algún respiro con la pandemia, puedan introducirse y promoverse. Por supuesto, uno era el país antes de la pandemia, doctor Restrepo, y otro es el país que nos está tocando vivir por estos días. En materia de reducción de la pobreza, de generación de empleos, ¿se venía haciendo bien la tarea o los esfuerzos eran insuficientes? Pues en materia de empleo venía administrándose una situación que se había recibido desde el gobierno anterior, que era una situación del mercado laboral relativamente a la baja. Pero naturalmente a partir de marzo este año dio un giro de 180 grados. Ese tema del desempleo y la acentuación de los niveles de pobreza son, a mi entender, los peores problemas que plantea en lo social esta pandemia. Y a ellos debe ocuparse el gobierno desde ahora, eso sí, no dejar las cosas para dentro de 2 años cuando llegue un nuevo gobierno. Otro tema, y es que el mundo laboral es muy amplio, doctor Restrepo, porque sí, puede haber empleos, pero en Colombia es muy alto el nivel de informalidad. ¿Ahí qué se puede hacer, doctor Restrepo? Perdón, no. Le preguntaba sobre la informalidad en Colombia. La informalidad en Colombia es supremamente grande, se estima que puede cubrir a 9 millones de colombianos, es decir, prácticamente la mitad o un poco más. En Chile acaban de organizar una cosa mediante un consenso político muy interesante, a mi modo de ver, mejor que la llamada renta básica de la que se ha venido hablando, porque la renta básica, tal como se plantea, es una cosa transitoria por 3, 4 meses. En Chile organizaron un sistema de seguro de desempleo universal para todo el mundo, mínimos porque es una renta apenas la mitad de un salario mínimo, y buscaron una manera de financiarla para que sea sostenible financieramente. Yo creo que fórmulas de esas sí las alcanzaría a diseñar este gobierno todavía, y sería una de las herencias mejores ya estructurales que podríamos derivar de esta situación de pandemia. Doctor Restrepo, una última pregunta, y se la quiero formular desde el plano meramente económico. La situación del expresidente Álvaro Uribe, un líder político muy activo todavía, pues genera preocupaciones en ciertos, digamos, entre ciertos analistas, porque puede generar tensiones políticas en el país, y esto puede terminar afectando muchos de los avances de la aprobación de los proyectos, esas reformas estructurales de las que hemos hablado, y que necesitan, al contrario, no divisiones, sino consensos. ¿A usted le preocupa en algo la situación económica del país relacionada con la situación que está viviendo este importante líder colombiano? Me parece preocupante. Y me parece que hay que tener mucho cuidado, toda la dirigencia colombiana, comenzando por el propio gobierno nacional, de mirar esta situación con 2 o 3 premisas fundamentales. Primero, hay que respetar la marcha de la justicia y hay que respetar la división de poderes. Porque si se lanzan
consignas que de alguna manera descalifiquen lo que están haciendo los jueces, se va a exacerbar la polarización y esto se va a reflejar en dificultades adicionales a las ya muy graves que tiene la economía. Y en segundo lugar, respetar lo que hoy se decidió por la Corte. Eso no es cosa juzgada todavía, apenas se inicia un proceso penal contra el presidente Uribe. Esto está rodeado de garantías, de instancias, de posibilidades de apelaciones, va a la sala de la casación penal de la Corte, va a durar un tiempo. De manera que la mejor contribución para no debilitar la economía que se puede prestar es guardar discreción y sindéresis y dejar a los jueces que hagan su trabajo en un marco de respeto a que se les debe. Así como el gobierno no debe intervenir en política, tampoco debe intervenir en justicia. Doctor Restrepo, que tenga una feliz noche y muchas gracias por habernos acompañado aquí en Signo Pesos. Bueno, que estén muy bien, gracias. El exministro Juan Camilo Restrepo hablando del balance del gobierno, también de proyecciones. Hacemos con esta entrevista una breve pausa, pero cuando regresemos espere. La compañía TransUnion revela un nuevo informe sobre la situación de los créditos bancarios. Tenemos los detalles. Gracias por seguir con nosotros en Signo Pesos. Si hay un sector clave en la economía para aumentar la producción y las exportaciones y de paso reducir la inequidad social, es el de la agricultura. ¿Qué tanto se ha avanzado en este gobierno? Para analizarlo, invito a esta hora de la noche al doctor Jorge Enrique Bedoya. Él es el presidente de la SAC, Sociedad de Agricultores de nuestro país. Doctor Bedoya, bienvenido y gracias por acompañarnos en Signo Pesos. Muy buenas noches, saludo especial. Doctor Bedoya, ¿cómo le ha parecido la gestión del gobierno para los agricultores en estos 2 años? Pues miren, en estos 2 años se han adelantado varios frentes de lo que hemos llamado la agenda transversal para la empresarialización del campo. El primero de ellos, las entidades públicas. La gran mayoría de las entidades del sector que tienen que ver con el sector agropecuario han quedado lideradas y también parte de su personal por profesionales que son conocedores de los temas del sector. Y tras muchos años de haberle dado a esas instituciones como consecuencia de un fortín burocrático a los partidos políticos, nos parece que eso es un gran acierto. Lo segundo, el gobierno de Duque inició un programa que llamó Agricultura por Contrato, un programa orientado a generar un incentivo vía tasa de interés para que los productores afianzaran sus canales de comercialización. Eso es una muy buena iniciativa desde la óptica de cómo lograr reducir la volatilidad del ingreso de los productores. Y si bien las metas son ambiciosas, han dado avances, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Tercero, desde la SAC siempre hemos promulgado la necesidad de contar con bienes públicos, uno de ellos por excelencia, el tema de las carreteras. Y en estos 2 años de gobierno se ha establecido un programa ambicioso que se ha llamado Colombia Rural, del Ministerio de Transportes y el Invías, para poder tratar de poner al campo, saldando una deuda histórica de muchos años que trae en materia de infraestructura vial. Este programa deberá desarrollarse con más recursos en los 2 años que quedan de gobierno. Y finalmente, el tema presupuestal orientado a darle la garantía del seguro de cosechas a nuestros productores. Tal vez el año pasado fue el año en el que más recursos se tuvieron para el seguro de cosechas, y eso es importante porque le permite al pequeño productor acceder al subsidio, a la prima del aseguramiento de sus cosechas ante los fenómenos climatológicos. Y también, obviamente, hay que reconocer la importancia que se le ha dado a la ofensiva comercial, la posibilidad de que el aguacate haya llegado al Japón, que profundice más el canal de los Estados Unidos, que el banano y el aguacate hayan llegado al mercado de la China, sin duda alguna demuestran que la ofensiva en la diplomacia sanitaria ha sido favorable, pero también eso corresponde con la necesidad de fortalecer a una institución como el ICA y también la imposición de medidas de defensa comercial como la que se hicieron contra el dumping de la papa de la Unión Europea, recientemente contra el etanol que viene de los Estados Unidos, donde quedan temas por resolver, como es el caso del aceite de palma que viene del Ecuador y otras medidas adicionales para tomar. Doctor Bedoya, quedan 2 años. ¿Qué se podría hacer en la parte final, en la recta final del gobierno Duque? ¿Qué es primordial para el sector agrario de nuestro país? 3 cosas, 2 de las cuales no se ha adelantado nada y una que está en construcción. Lo primero, la seguridad jurídica de la propiedad rural. Es importante que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República discutan y aprueben la ley de tierras, porque da claridad para los temas de la propiedad rural que beneficiará a pequeños, medianos y grandes empresarios y seguramente conducirá a que se haga mucha más inversión y se genere más empleo en el campo.
Segundo, es inaceptable que Colombia tenga un nivel de informalidad en el campo del 86%, y por eso hay que dignificar al trabajo rural. Desde la SAC hemos propuesto que el campo cuente con un régimen laboral que sea propio de las actividades rurales y no el que tienen las ciudades. También es una tarea que le corresponde al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, y ojalá se hagan estos 24 meses. Y finalmente, el tema de las carreteras terciarias. Si bien el gobierno tiene un programa ambicioso, le hemos propuesto que con los recursos de regalías, que ampliando el marco de obras por impuestos y otras herramientas adicionales, realmente el año 2020, 2021 y 2022 sean años de ejecución, de ver la maquinaria en las carreteras, no solamente por el beneficio que trae para la conectividad de la ruralidad con las ciudades, sino también por el empleo que genera. Más en una situación como la que vive Colombia con el coronavirus, se han perdido más de 5 millones de puestos de trabajo. Hacer carreteras en la ruralidad, sin duda alguna, será un gran negocio para los productores del campo, para los habitantes de la ruralidad, pero también para la generación de empleo que tanto necesita Colombia. Ese régimen laboral especial para el campo, para los trabajadores del campo, ¿qué debería contener? Porque es un sector que sí genera muchos puestos de trabajo, pero informales. Claro, cosas como la siguiente. Lo primero, la creación del contrato agropecuario, es decir, que haya una verdadera capacidad de contratar a los trabajadores de la ruralidad acorde con las necesidades y con las características propias de nuestros productos. No es lo mismo el periodo de cosecha del café que el periodo de cosecha del arroz. Y por eso usted encuentra que hay un trabajador rural que en el mismo día tiene varios empleadores. Qué bueno sería que ese trabajador tuviera las mismas garantías de acceso al régimen contributivo de salud y de pensión que lo tienen los contratos formales en las grandes ciudades. Y segundo, generar el jornal diario integral rural, porque el trabajo en la ruralidad es por días, es por horas, y ante la imposibilidad de hacerlo, por eso es que hoy tenemos semejantes niveles de informalidad. Serían unos hechos históricos si el Gobierno Nacional y el Congreso de la República realmente toman decisiones que contribuyan a reducir esa inaceptable tasa de informalidad laboral del campo, que hoy es del 86%. Y una última pregunta, doctor Bedoya, y usted lo ha mencionado ya varias veces durante esta conversación, es el tema de las vías terciarias, porque eso acercaría al campo hacia las grandes, digamos, arterias de transporte que luego se dirigen a las ciudades y, bueno, a los puertos para poder exportar. Ahí se está haciendo bien la tarea, los recursos anunciados, los proyectos anunciados, ¿son suficientes? ¿Con eso quedaríamos bien? Pues nunca será suficiente, porque fíjese lo siguiente, Colombia es un país que tiene 40 millones de hectáreas de frontera agrícola, es decir, esa es la cancha de juego de la ruralidad de nuestro país. Para esas 40 millones de hectáreas solo tiene 175.000 kilómetros de vías terciarias, de los cuales solo el 10% está en buen estado. De tal manera que el esfuerzo que ha hecho el gobierno del presidente Duque y lo que pueda hacer hacia adelante seguramente no será suficiente, pero será un gran avance. Y por eso le hemos dicho, regalías, obras por impuestos, más presupuesto general de la nación, porque además eso también contribuye a la generación de empleo. Por cada 1.000 millones de pesos que se inviertan en vías terciarias, que da para más o menos 5 kilómetros, se generan más de 290 empleos entre directos e indirectos. Y por eso es que nosotros insistimos. Uno, es un bien público para la ruralidad. Dos, le genera una ventaja a los productores del campo que sacan sus cosechas, a los niños que pueden ir más fácilmente a sus escuelas, pero finalmente genera empleo. Y hoy más que nunca el país necesita generación de empleo. Doctor Bedoya, muchas gracias y que tenga una feliz noche. Muchas gracias a usted, una feliz noche. Llega la hora de saludar a Juan Fernández. Juan, buenas noches. ¿Cuál es la movida empresarial de hoy? Bienvenido. Víctor, hola. Hoy voy a hablarle de turismo y si bien todo este tema del coronavirus ha golpeado la industria como casi ninguna otra, hay proyectos que buscan diferenciación. La recuperación tardará por lo menos hasta 2022 y una serie de características acompañarán el nuevo turismo, entre ellas que la gente pues preferirá desplazarse localmente a lugares en los que el contacto con otros no sea tan cercano, que puedan estar separados lo más posible. Por eso toma fuerza esa idea de piscinas gigantes, que son más lagunas con espacios que ocupan hasta 10 hectáreas, y detrás está la chilena Cristal Lagoons, que sigue en la firma de contratos en Colombia para la construcción de sus lagunas para grandes proyectos privados y también otros de acceso libre al público para que la gente pueda comprar una boleta y así ingresar a la laguna como se hace en otros países.
Juan, ¿y en qué ciudades de Colombia podrían construirse este tipo de proyectos? Pues Víctor, esos proyectos en diferentes etapas de operación, planeación y diseño siguen tal vez apostando al turismo local en espacios amplios. Señala Cristal Laguns que de un par en Cartagena como Cielomar, hay otros en Flandes, en Medellín y en Barranquilla. Al final tratan de llevar la experiencia del mar a una laguna. Ahora, ¿cuánto cuesta construir una laguna de esas dimensiones? Cerca de $1 millón la hectárea. El otro negocio que tienen es el de los usos industriales que utilizan su tecnología para, por ejemplo, enfriar el agua de centrales termoeléctricas, plantas de celulosa, refinerías o fundiciones, e inclusive también la producción de agua dulce. La historia de Cristal Laguns se remonta a 1997, cuando su fundador Fernando Fishman decidió crear un proyecto inmobiliario turístico en Chile donde la gente no se podía bañar por el peligro del mar, y ahí construyó una laguna cristalina, de agua cristalina, como de una piscina donde se puede practicar hasta deportes náuticos y de un mantenimiento barato, y se volvió famoso cuando esa laguna, que tiene unas 8 hectáreas y 1 kilómetro de largo, logró el récord de Guinness como la piscina más grande del mundo. Juan, ¿y cuáles son las características técnicas de esas lagunas? Esas lagunas, Víctor, tienen una profundidad mínima de 2,4 metros y no son menores a 3 hectáreas para permitir la navegación y los deportes náuticos. Lo que hacen es instalar sensores especiales en la piscina que monitorean los niveles de pH e inyectan químicos de manera automática con fin de mantener así pues, el equilibrio necesario. Es un proceso diferente al de las piscinas que utilizan grandes cantidades de cloro. Una de esos sistemas que se usa es de filtrado pues muy eficiente en términos energéticos, y son muchas de agua salada también. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre lagunas gigantes que, pese a la pandemia, parecerían una opción para una nueva forma de hacer turismo y, por supuesto, negocios, Víctor. Juan, muchas gracias. Nos vemos mañana con otra movida empresarial. Con esta información hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles fueron los resultados financieros de Ecopetrol al cierre del segundo trimestre de este año. Les contamos los detalles en segundos. Gracias por seguir con nosotros en Signo Pesos. Esta es la cifra económica del día, 158.000 millones de pesos, y corresponde a la utilidad neta de Ecopetrol alcanzada durante el primer semestre de este año. Una ganancia muy baja frente a la obtenida en el mismo periodo del año pasado, cuando, recordemos, Ecopetrol ganó 6,23 billones de pesos. El presidente de la compañía, el ingeniero Felipe Bayón, atribuyó ese resultado a la pandemia que provocó una caída en las ventas y además una reducción en los precios del petróleo. Las ventas disminuyeron un 46% y el derrumbe en los precios del crudo, por ejemplo, el Brent, fue del 38% durante el segundo trimestre de este año. Aún así, muchos analistas destacan los resultados porque en medio de esta crisis, Ecopetrol logró ganar algo de platica, algo que no pudieron hacer la gran mayoría de las petroleras en el mundo. Y la compañía TransUnion publica mañana un nuevo informe sobre el comportamiento del crédito bancario en esta época de pandemia. Para conocer algunos detalles de estos resultados, nos acompaña a esta hora la doctora Virginia Olivella, directora de investigación y consultoría de TransUnion. Doctora Olivella, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas tardes, Víctor. Muy bien, gracias. Muchas gracias a usted. ¿Cómo se ha comportado el crédito en esta época de pandemia? Hemos ya visto algunos resultados de la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Se ha frenado mucho la adquisición de nuevos préstamos? Sí, totalmente. O sea, yo creo que nosotros en este informe del segundo trimestre destacamos 3 grandes tendencias. En primer lugar, lo que tú mencionaste, es una caída muy significativa en la originación de nuevos créditos. Si querés, ahora podemos entrar en el detalle de los números, pero esa fue la gran tendencia, esa caída en originaciones, que un poco tiene un componente de demanda y un componente de oferta. Luego, también en segundo lugar, un cambio en los hábitos de consumo de los consumidores, que están tratando de adaptar esos gastos y esos presupuestos para hacer frente a esta caída en los ingresos que están viviendo. Y en tercer lugar, una mejora en la calidad de la cartera, que ha sido consecuencia en gran parte del uso generalizado de los alivios como consecuencia de la pandemia. Pues cuéntenos las cifras y si esto está muy relacionado con que las personas no quieren pedir créditos o, al contrario, los bancos están endureciendo sus políticas a la hora de hacer préstamos.
Yo creo que ahí, esa es una muy buena pregunta, Víctor, y aquí tenemos un poco el componente, los dos factores. En primer lugar, te cuento un poco los números que realmente son bastante significativos. Por ejemplo, en tarjeta de crédito, en el mes de mayo tuvimos una contracción año contra año de un 91%, es decir, las originaciones o los nuevos créditos cayeron 91% con respecto a mayo del 2019. Y cuando miramos, por ejemplo, microcrédito, que fue el segundo que más cayó, las originaciones de micro cayeron 80% año contra año. Entonces, realmente cifras muy significativas. La cartera que menos cayó fue vivienda, pero incluso en vivienda tuvimos una caída de 63% año contra año, o sea que caídas muy significativas en originaciones. ¿A qué se debe esta caída? Como tú bien decís, acá tenemos dos factores que están jugando. Por un lado tenés el factor demanda y por supuesto cuando uno mira, por ejemplo, lo que son los números de nuestra encuesta de dificultades financieras que nos están mostrando que aún un 76% de los consumidores están sintiendo este impacto negativo en sus ingresos, a uno no le sorprende que los consumidores estén menos propensos a solicitar créditos y a gastar. Entonces ahí vamos a ver no solamente menor demanda por créditos, sino también incluso la utilización en tarjetas de crédito va a estar disminuyendo. Entonces eso por el lado de la demanda. Y por el lado de la oferta también vemos a las entidades, y no es sorprendente que estén replegando y siendo más conservadores a la hora de originar. Y no olvidemos también que como consecuencia de la pandemia muchas entidades tuvieron que cerrar sucursales. Entonces ahí tenemos un cierre de un canal muy importante de originación que también contribuyó a esta caída que estamos viendo. Doctora Olivella, una última pregunta. ¿Qué tipos de gastos o de compras han retrasado los colombianos en este periodo de pandemia? Bueno, acá vemos varios gastos que están retrasando, posponiendo, como tú decís, acá como consecuencia de la incertidumbre que estamos viviendo hoy en día, pero también como forma de mitigar el impacto negativo en los ingresos. Estamos viendo en particular gastos en educación, gastos que tienen que ver con mejoras en el hogar, gastos de compra de casa o compra de automóvil, que muchos consumidores están por ahora retrasando o posponiendo justamente hasta estar en una mejor situación financiera e incluso hasta estar en una situación de menor incertidumbre, porque todos estos gastos son inversiones muchas veces de largo plazo y requieren cierta certidumbre a la hora de tomar esta decisión. Doctora Olivella, feliz noche y estaremos muy pendientes mañana del reporte completo. Muchísimas gracias igualmente. Que esté muy bien. Y estos son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Veamos qué sucedió con el dólar, porque hoy subió, se acercó a los 3.800 pesos. Tasa representativa del mercado de mañana, 3.792 pesos con 98 centavos. Avanzó 24 pesos con 59 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 0,41%. Se ubicó en $44 con 33 centavos por barril. El precio interno del café colombiano sigue subiendo y quedó en promedio a 1.170.000 pesos por carga para mañana en las principales cooperativas del país. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un retroceso de 0,41%. La acción más valorizada precisamente fue la de Ecopetrol, por lo que les decía. Tuvo una fuerte disminución en sus ganancias, pero ganó algo, ganó platica, cosa que no les está ocurriendo a las demás petroleras del mundo. Su ganancia respecto a la acción en la Bolsa de Valores fue de 2,57% y la acción que más bajó fue la preferencial de la vivienda, que tuvo un retroceso de 2,99%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La DIAN anunció que en su página web hay más de 3 millones de declaraciones de renta sugeridas. Esos formularios ya prediligenciados pueden ser de utilidad para los contribuyentes que deben declarar renta sobre el año gravable 2019, sobre los ingresos del año pasado. La declaración sugerida puede hacer más sencillo el cumplimiento de esta obligación tributaria, cuyos plazos, recuerde usted, empiezan a vencerse a partir del 11 de agosto. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.